Ahí está. Estaba diciendo, se pueden decir una buena cantidad de cosas acerca de la soberanía de Dios. Y tenemos que observar nosotros que sí es bastante importante. Probablemente, como ya observamos nosotros en las semanas anteriores, no es el atributo principal de Dios, porque observamos nosotros, el atributo principal de Dios es su santidad y la gloria que emana de su santidad son centrales para Dios. Pero dentro de ese mismo ser que es Dios, esta soberanía destaca grandemente. Tanto así que, por ejemplo, Charles Spurgeon decía, no hay nada que a los hijos de Dios, que los hijos de Dios deban de buscar, contender más grandemente que el dominio de su maestro sobre toda la creación, el reinado de Dios sobre todas las obras de sus manos, el trono de Dios y el derecho de sentarse sobre ese trono. De otro lado, no hay ninguna doctrina más odiada por el mundo. Los hombres dejarán que Dios esté en todas partes, excepto en su trono. ¿Ok? Estaba diciendo Charles Spurgeon, la soberanía de Dios es extremadamente importante y la gente de Dios debería de buscarla grandemente, ¿sí? Pero también tenemos que darnos cuenta que es la doctrina probablemente más odiada que existe de Dios. Nótese, lo que dijo él fue, no hay una doctrina más odiada entre el mundo. Eso puede ser debatible, la verdad, pero la verdad es que sí es muy común que cuando tú entras en temas de soberanía, siempre haya discusiones, haya peleas, haya estas reacciones malas, primeramente con el mundo, pero aún dentro de la iglesia, porque nosotros no queremos recibir la soberanía de Dios, ¿sí? Por ejemplo, otro autor que se llama Joel Vick, él decía, nuestros corazones naturalmente se oponen a la soberanía de Dios, ¿sí? Él está comentando una realidad que nosotros observamos todo alrededor en la palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, en Romanos 8:7 se nos dice que la persona que está en la carne no quiere las cosas de Dios y principalmente la ley de Dios, ¿sí? No quieren que Dios gobierne, no quieren que Dios sea soberano sobre sus vidas. Entonces, hermanos, ahorita que vamos a aventurarnos con este tema tan controversial, que tengo que admitir lo es, vamos a tener que hacerlo con mucho cuidado y con mucha ayuda. Por eso, ahorita oramos nosotros y por eso quiero que también tengamos dentro de nuestro corazón siempre que para que yo pueda recibir estos conocimientos de la soberanía de Dios, necesito que Dios esté ahí presente, que Dios esté en los labios del que está enseñando, que Dios esté en mi corazón cuando está viendo las escrituras y está recibiendo lo que viene dentro de esta Biblia, ¿sí? Y que su Espíritu Santo nos ilumine a cada uno de nosotros para que podamos recibir este conocimiento y que cambie nuestras vidas, ¿sí? Entonces los alentaría mucho a que ahorita que vamos a comenzar este tema, que tengan una oración constante dentro de ustedes. O sea, no solamente la oración que realizó Manny, que realizamos todos juntos, sino una oración que esté de forma constante en sus pensamientos y que sea la oración para que Dios nos revele la belleza y la gloria de su soberanía, ¿sí? Que Dios sea quien nos lo revele y que no actuemos nosotros como rebeldes que no quieren sostenerse a la voluntad de Dios, ¿ok? Ya sé que está pesado, deme 2 segundos. Nada más quería cambiar la luz porque no me gusta el tono que estaba poniendo en la piel. Pero bueno, eso da de más. Vamos a comenzar entonces. Primeramente, antes de que ya comencemos de lleno con el tema de hoy, acerca de la soberanía de Dios, que va a ser acerca de la voluntad de Dios. Primeramente, quiero que vean que la soberanía es tan importante que irradia en varias otras doctrinas de Dios. Por ejemplo, si ustedes piensan en la soberanía de Dios, quizás alguno de ustedes aquí esté pensando acerca de la elección de Dios, ¿sí? Eso es, cómo es que Dios determina quién va a llegar a salvación, ¿sí? La elección de Dios. Puede alguien estar pensando en lo controversial que es aquí y quizás ya está un poco más letrado sobre ese asunto y está pensando en la reprobación de Dios, ¿sí?
O puede ser que alguien está pensando más bien en el trono de Dios y cómo es que Dios gobierna. Y entonces lo que estaría pensando él sería acerca de sus decretos, ¿sí? O podría alguien aquí también estar pensando acerca del sufrimiento. Podría pensar cómo es que hay sufrimiento en el mundo y si Dios controla ese sufrimiento. Y entonces también estaría pensando en relación a los decretos de Dios, pero estaría pensándolo en algo bien específico, ¿sí? A lo que me refiero con esto, amigos, es que hay una gran cantidad de doctrinas que surgen de la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios, los decretos de Dios, ¿sí? La elección de Dios, la reprobación de Dios y la providencia de Dios son probablemente las que más destacan, ¿sí? Lo voy a anotar nada más por si alguien quiere leerlo, buscarlo y leerlo en la semana, pero básicamente dije omnipotencia de Dios, los decretos de Dios, híjole, escribí Dios, bueno, está bien, la elección de Dios, la reprobación de Dios y la providencia de Dios. Por eso les digo, es tan importante porque irradia en tantas partes. Por eso es que no lo puedo abordar todo en una sola sesión, la verdad. Les voy a ser, por ejemplo, honesto. Ahorita me agarró mucho que estoy viendo este librito de aquí, ¿sí? Lo voy a mostrar. Este es un librito de John Piper. El librito, digo, es un librote, ¿no? Pero es acerca de la providencia. Este libro trata nada más la última de las doctrinas que les puse ahí, ¿sí? O sea, hay mucho que se puede decir acerca de la soberanía de Dios. Y el día de hoy lo único que vamos a hacer va a ser una introducción, ¿sí? Y ni siquiera va a ser toda la introducción el día de hoy, porque básicamente la forma en la que quiero introducir este tema de la soberanía de Dios es que quiero que vean que hay tres elementos que son fundamentales en esta soberanía de Dios. Primeramente, es la voluntad de Dios. Tres elementos fundamentales. La voluntad de Dios. Eso es lo que vamos a observar el día de hoy. Y es básicamente que Dios en verdad tiene un deseo que quiere que sea hecho, ¿sí? Eso es parte de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque ese deseo básicamente mueve todo lo que Dios dice que será, ¿sí? Todo lo que Dios decreta surge de su voluntad, ¿sí? Por eso vamos a observar el día de hoy la voluntad de Dios, ¿sí? Pero también quiero que vean que aparte de ese elemento, también viene un elemento de la autoridad de Dios. En otras palabras, ¿qué hace, qué permite más bien que Dios diga esto será así y que nadie le puede decir no quiero que las cosas sean así? ¿Qué permite que Dios pueda dirigir las cosas de una forma y no de otra? ¿Sí? ¿Por qué nadie le puede decir a Dios las cosas deben de ser diferentes? ¿Por qué? Por su autoridad. ¿Qué permite que Él decrete las cosas? Con su voluntad, que tiene autoridad, ¿sí? Y aparte de eso, ¿qué posibilita que Él decrete las cosas que tienen su voluntad y en su autoridad? Termina su poder. Entonces, los tres elementos fundamentales para la soberanía de Dios son la voluntad de Dios, aquello que Él quiere que sea, la autoridad de Dios, lo que permite que Él pueda decir esto será así, y el poder de Dios, la forma en la que Él mismo realiza las cosas para que sean de la forma en la que Él quiere. ¿Sí? Y todos estos son los elementos centrales que vamos a observar nosotros para todas las demás doctrinas. Entonces, ya cada una de las doctrinas que ya nombré arriba, la omnipotencia, los decretos, la elección, la reprobación, la providencia, las vamos a observar en el futuro, en las próximas semanas, ¿sí? Pero para tener una guía que nos sostenga, primeramente tenemos que observar estos tres elementos fundamentales, ¿ok? Vamos a comenzar ahora sí. El tema del día de hoy es la voluntad de Dios, ¿ok? Antes de comenzar, tenemos que definir nosotros qué significa voluntad, ¿no? Y básicamente, lo que significa la voluntad es que tenemos un agente
voluntario, un agente que tiene intención, que no es mecánico, por lo tanto, ¿sí? Sino que tiene una decisión, ¿sí? Que es activo, inteligente y ejercita su decisión. Ok, ya sé que está bien complejo esa definición, pero chequenla, ¿ok? Dice, un agente voluntario. Este agente es Dios, ¿sí? O sea, para que haya una voluntad, tiene que haber alguien que tenga esa voluntad. Esa voluntad la tiene Dios. Ahora, ¿cómo se expresa esa voluntad? Se expresa en una intención. Dios tiene una intención, no es mecánico. ¿Qué significa eso? Si tú checas una máquina realiza cosas, ¿sí? Una máquina en verdad está realizando una acción, pero no la está realizando con una intención, porque no tiene un deseo para realizar esas acciones, simplemente las está realizando. Entonces una máquina es activa, pero una máquina no tiene intención. Dios es ambos activo y tiene intención, ¿sí? La máquina reacciona de una forma indiferente, pero Dios nunca es indiferente a ninguna cosa, ¿sí? Dios es un agente, es una persona, está vivo, ¿sí? Es voluntario, tiene intención, es activo porque en verdad quiere realizar estas cosas y las realiza, ¿sí? Es inteligente porque lo está realizando de una forma pensada, premeditada, ¿sí? Es moral Dios en las cosas que realiza. Ninguna de esas cosas las realiza básicamente fuera de lo que él piensa que es correcto, ¿sí? Y las ejercita su decisión, ¿ok? Entonces, básicamente nosotros tenemos que Dios tiene una voluntad. ¿Por qué? Porque Él decide ciertas cosas de acuerdo a aquello que es preciado para Él y esas cosas Él las realiza. Eso es lo que es que tiene una voluntad Dios, ¿sí? Dios no solamente, sin embargo, tenemos que ver que tiene cualquier voluntad, sino que siempre que pensemos en la voluntad de Dios, amigos, tenemos que pensar en que su voluntad es una voluntad perfecta, porque tú y yo tenemos una voluntad, ¿sí? Tú y yo también somos agentes, también tenemos intenciones, también somos activos, inteligentes y ejercitamos nuestras decisiones, pero nosotros no nos comparamos en Dios en el hecho de que toda la voluntad que Él tiene es perfecta y su voluntad por eso mismo se alaba. Por ejemplo, si ustedes checan Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3, Apocalipsis 15, 3, ustedes observarían ahí un cántico de Moisés que están cantándose, en este caso, en el cielo, y está diciéndose a Dios, chequen, dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Sí? Él está diciendo, las obras que Él realiza con su voluntad, todas ellas son grandes, son maravillosas. Su voluntad misma entonces es grande y es maravillosa. Todos sus caminos, o sea, hace todas las cosas que Él guía de acuerdo a su voluntad y que coloca de cierta forma, todas ellas son justas y son verdaderas, ¿sí? Ninguna escasea en perfección, básicamente. La voluntad de Dios, desde lo más grande hasta lo más pequeño, está actuando de una forma maravillosa, perfecta, justa, aun cuando nosotros no lo podemos observar. Por eso les digo, esto sirve como una introducción porque nos coloca a nosotros unos límites para que nosotros no pensemos mal acerca de la soberanía de Dios. Si yo fuese y moviera esta soberanía de Dios a las dificultades que suceden en la vida, las tribulaciones, los problemas, y ya tengo yo esta introducción, ya tengo que Él lo está decidiendo de forma voluntaria y no tuviera, que es algo maravilloso, perdería yo la esperanza y diría, Dios es malo. Pero si yo sí mantengo estos dos conocimientos, Dios tiene una voluntad y esa voluntad es maravillosa, eso me sostendría a mí, aún en la mayor dificultad que pueda afrontar. ¿Sí? Me acuerdo mucho siempre yo, cuando pienso acerca del sufrimiento,
Si soy bien honesto, yo casi no he sufrido, yo estoy consciente de eso. Sé que hay muchas personas que sufren a diario miles de veces más que yo, ¿sí? Pero me acuerdo de un ejemplo de un pastor que la forma en la que él sufrió fue muy grande. Él lo que sufrió un accidente en auto en el cual su hija salió volando por el parabrisas y se murió. Entonces fue algo devastador. Pero la reacción que tuvo ese pastor fue una de esperanza en Dios, ¿sí? Porque a pesar de que sabía que todo eso era malo, que todo eso en verdad le traía dolor, aún así él recordaba estas dos cosas. Dios sigue estando a cargo de todas las cosas, yo puedo sostenerme en él, ¿sí? Y Dios realiza todas las cosas con una buena voluntad, ¿sí? Y a pesar de que no lo parece para sus ojos en ese momento, como no lo parece para nadie cuando sufre, ¿sí? Aún así, Dios se encuentra ejercitando una voluntad grande, maravillosa, justa y verdadera, ¿sí? Entonces, algo bien grande, es un ejemplo bien grande, yo creo, de que este tema de la soberanía de Dios tiene que penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y si lo realiza, hermanos, vamos a saber cómo vivir en esta vida, ¿sí? Ok, voy a continuar ahora sí. La soberanía de Dios, entonces, que Él tiene una voluntad. Perdón, la voluntad de Dios significa entonces que Él es un agente voluntario, que ejercita decisiones. ¿Ok? Él, por ejemplo, si nosotros checamos la palabra de Dios, podemos observar cómo es que Él escoge de forma constante en toda la Biblia. ¿Sí? Él escoge, por ejemplo, un pueblo, Él escogió a Israel, Él escogió a Abraham para que de él saliera este pueblo amado al que Él mismo le llama, de unos segundos, al que Él mismo le llama su hijo amado, Él le llama su posesión en Deuteronomio, su especial tesoro, la manzana de sus ojos, ¿sí? Él está diciendo, yo elijo a este pueblo, ¿sí? Él elige también, por ejemplo, un lugar santo. Él seleccionó el lugar donde iban a habitar este pueblo de Israel. Él seleccionó la montaña donde iba a estar el templo, ¿sí? Él seleccionó que cuándo es que iba a ser edificado ese templo, quién lo iba a edificar. Él seleccionó que iba a habitar dentro de ese templo. ¿Sí? Él seleccionó a sus sacerdotes, él seleccionó a los apóstoles, él seleccionó a cada uno de nosotros. ¿Sí? Y Dios selecciona además de eso todo lo demás. ¿Sí? Él seleccionó cómo es que iba a crear toda la creación, cuánto tiempo iba a tomarse, él seleccionó cada una de las cosas que iba a colocar. ¿Sí? Entonces, si notan, la Biblia está permeada de decisiones de Dios, decisiones que por tanto deben de formar parte de nuestro, en este caso, entendimiento de quién es Dios. ¿Sí? Por ejemplo, tendríamos que observar nosotros qué es lo que rige la voluntad de Dios y que esa pregunta sea central. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que rija la voluntad de Dios para decidir una cosa u otra cosa debería de ser lo que rige nuestra voluntad, porque aquel que rige todas las cosas ya nos ha anunciado a través de la palabra qué es lo que rige su voluntad. Y si nosotros nos asociamos con él, vamos a tener que modificar nuestra voluntad para que sea igual. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué rige la voluntad de Dios? ¿Sí? Ok, esa pregunta, si soy bien honesto, está bien compleja, más compleja de lo que parece. Porque Dios rige su voluntad por sí mismo. ¿Sí? Y aún así, él coloca un deseo principal dentro de la palabra. Voy a explicar esa oración. Dios rige su voluntad. Con eso me refiero a que Dios es extremadamente libre, hermanos. Nada, absolutamente nada, interrumpe la decisión de Dios. Nuestras decisiones, para que se entienda, nuestras decisiones siempre se ven permeadas, hermanos, por otras personas, por las situaciones, ¿sí? Por la ubicación geográfica, cultural, por todas las cosas que nos impactan a nosotros. Y todas esas definen qué voy a decidir yo. ¿Sí? Un ejemplo, si yo me encuentro con una discapacidad,
se van a limitar mis decisiones. Por ejemplo, si yo no tuviera la capacidad de ver, como es una cosa real conmigo, no estoy ciego, ¿no? Pero me refiero a si tengo dificultades para observar, yo por eso uso lentes, ¿sí? No puedo observar yo de forma clara rostros a más de 5 metros de distancia, ¿sí? Entonces, eso ya limitó mis decisiones, ¿saben? Eso me limita a mí a que tengo que utilizar esos lentes. Yo no puedo decidir no ocuparlos. Los tengo que estar ocupando de forma constante, todos los días, ¿saben? Una persona que no tenga esta discapacidad podría estar decidiendo no ocuparlos, ¿saben? Es un ejemplo muy burdo, pero funciona. Y así con todo lo demás. Si mi condición económica es una, yo no voy a poder decidir fuera de esa condición, ¿sí? Si mi condición cultural es una, yo también estoy influenciado para decidir ciertas cosas. Pero Dios, hermanos, no es influenciado por absolutamente nada, ¿sí? Dios se encuentra separado, como ya habíamos observado en la santidad, de todas las cosas creadas. Dios subsiste por sí mismo. Nada entonces influye en su voluntad, sino solamente lo que Él quiera, ¿sí? Y aún así, Él coloca que hay una cosa que domina su voluntad. Y esa sola cosa, hermanos, es la gloria de Dios. La gloria de Dios es aquella cosa definitiva para Dios, ¿sí? En otras palabras, Dios mismo y su valor, Dios mismo y la forma en la que Él es, en este caso visto como glorioso, define toda su voluntad, ¿sí? Chequen unos versículos. Por ejemplo, si se acercan conmigo a Isaías 42, versículo 8, podemos observar qué tan importante es la gloria de Dios para Dios. Chequen. Por ejemplo, en este versículo de Isaías 42, 8, se observa que la gloria únicamente le pertenece a Dios, ¿sí? Y Dios quiere que se le entregue la gloria que Él merece, ¿no? Por ejemplo, dice el versículo, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ¿sí? Ni mi alabanza a esculturas. En otras palabras, en este versículo se observa que Dios ama su gloria de tal forma que no la entrega a otro, ¿sí? La gloria le pertenece únicamente a Dios. Ese es un versículo. Déjenme moverlos otro. Chequen ustedes en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. La gloria de Dios define que Dios iba a salvar a la gente también, ¿sí? Dios quiere la gloria para sí mismo, decía Isaías. Y Efesios capítulo 1 dice, Dios salvó a gente para que su gloria fuera magnificada. Entonces, la razón por la cual Él decide salvar a la gente es la gloria de Dios. Chequen. En Isaías 1, en Efesios 1, perdón, en Efesios 1 aparece en el versículo 6, en el versículo 12 y en el versículo 14 esta realidad. Voy a leer el versículo 5 y 6 primero, para que tengan el contexto, y luego leo la oración del versículo 12 y el 14, ¿ok? Efesios 1, 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tengo que refrasear eso, está un poquito difícil de comprender así, pero básicamente Dios dijo, en amor yo los elegí y los hice hijos a través de Cristo. ¿Por qué? Porque eso era mi voluntad. Así termina el versículo 5. Él hizo todo esto según el puro afecto de su voluntad. Pero ya preguntamos hace rato, ¿qué domina su voluntad? Versículo 5, todavía no nos dice. Versículo 6 dice, para la gloria de Dios. Chequen. Versículo 6, el puro afecto de su voluntad, que era, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? En otras palabras, Dios nos eligió, nos hizo hijos
a través de Cristo, por su voluntad, que era que fuera para la alabanza de su gloria, nuestra salvación. ¿Sí? O versículo 12, Dios nos dio una herencia y nos predestinó, versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Sí? O versículo 14, Dios nos entregó el Espíritu Santo, que es las arras, versículo 14, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sí? Dios nos salvó y nos hizo posesión suya, tiene una herencia en el futuro para cada uno de nosotros, para que cuando estemos nosotros como una posesión, adquirida, seamos para la alabanza de su gloria. ¿Sí? Entonces, si notan ustedes, la salvación, hermanos, la hizo para que fuéramos para la alabanza de su gloria. La creación la hizo para magnificar su gloria. Todas las cosas que ustedes observan alrededor, en todo lugar, las hizo para la alabanza de su gloria. ¿Okay? Voy a terminar con un versículo de esta parte. Si pueden acercarse a Romanos, capítulo 11, versículo 36. Podemos observar otro versículo que nos permite observar esto, que todo es para la gloria de Dios. Todo lo hizo para la gloria de Dios. Romanos 11, 36 dice, este es Pablo hablando. Pablo dice, porque, voy a cambiar el él por Dios, ¿ok? Pero está haciendo referencia a Dios. Porque de Dios y por Dios y para Dios son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Sí? Este versículo está diciendo, de Dios surgen todas las cosas. Dios es el agente que crea todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas surgen de él, ¿sí? Pero dice también, no solamente surgen de él, sino que son el día de hoy presente por él, ¿sí? Todas las cosas existen el día de hoy porque Dios hace que existan. Entonces, por él son todas las cosas, pero no solamente las cosas presentes, sino que todas las cosas que son pasadas, presentes y todas las cosas futuras también se dedican a él. Por eso dice el versículo, para él son todas las cosas. Todas las cosas que han existido, que van a existir, que existen el día de hoy, son para Dios. ¿Qué significa que sean para Dios? Significa que son dedicadas a la gloria de Dios. Por eso dice Pablo, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Ok? Entonces, hermanos, ahí tenemos la, la cosa que rige la voluntad de Dios. Su búsqueda por su gloria. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. ¿Sí? Entonces, en todos los propósitos de Dios para este mundo, en todas las formas en las que Él manifiesta su ser y en todas las cosas que Él realiza, Él está buscando su propia gloria y actuando por el valor de su ser. ¿Sí? Entonces, hermanos, esa es la voluntad soberana de Dios. ¿Ok? La voluntad es, Dios quiere que todas las cosas sean dedicadas a su gloria. Ok, entonces regresamos a soberanía. Soberanía es que Dios reina. Para reinar se necesita de una voluntad. Y esa voluntad es la voluntad de Dios que dice, todas las cosas van a ser para mi gloria. ¿Sí? Ahora tenemos que preguntarnos nosotros, ¿cómo deberíamos de reaccionar con este conocimiento de la voluntad de Dios? Y denme 2 segundos, perdón. Ok, ahora sí. ¿Cómo deberíamos de reaccionar nosotros con este conocimiento de que la voluntad de Dios que rige todas las cosas es que todas las cosas sean para su gloria? Hermanos, hay dos razones, dos reacciones principales que podemos tener a este conocimiento. La primera reacción es una reacción de rebeldía y la otra es una reacción de sometimiento. La rebeldía diría, Dios no tiene ningún derecho
para estar diciendo todas las cosas van a ser de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? La reacción de rebeldía diría, ¿por qué? ¿Por qué la voluntad de Dios tiene que ser la que domina? La reacción de rebelión diría, la gloria de Dios no debería de ser aquello que debería de buscarse por sobre todas las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta reacción de rebeldía estaría pensando, mi voluntad también tiene un valor igual a la voluntad de Dios. Mi voluntad se equipara a la voluntad de Dios, ¿sí? Y yo quiero que se haga mi voluntad. ¿Qué tal si yo no quiero vivir para la gloria de Dios? ¿Qué sucedería entonces? ¿No? Hermanos, la respuesta aquí, esta respuesta de rebeldía, no se da cuenta que la gloria de Dios es, es aquella cosa, aquella única cosa, perdón, que vale la pena que se busque en esta existencia. ¿Sí? Esta voluntad de Dios es una voluntad perfecta, como ya habíamos observado antes, ¿sí? Es una voluntad que también a nosotros nos hace bien. Si se hace la voluntad de Dios y se busca la gloria de Dios, y yo vivo para la gloria de Dios, yo estaría buscando aquella cosa que a mí me realiza el mayor bien que existe. ¿Sí? Pero cuando somos rebeldes, no escuchamos eso. Cuando somos rebeldes, escuchamos, mi voluntad tiene que estar sobre esa voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ocasiones la gloria de Dios cuesta para nosotros. La primera cosa que cuesta es quitar nuestro orgullo tremendamente grande. ¿Sí? Pero yo les diría, hermanos, la reacción correcta es una reacción de sometimiento. ¿Sí? La gloria de Dios es lo que inició la creación de todas las cosas y las sostiene y las está guiando a un buen propósito. Yo debería incorporarme a esto y someterme a su voluntad. ¿Va? Ahora, vamos a continuar. Ya observamos qué es lo que domina la voluntad de Dios. Ahora, preguntémonos, ¿cuál es la voluntad de Dios para los hombres? La voluntad de Dios para sí mismo, dice él, es mi gloria. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros, hombres? Sería también mi gloria. Pero quiero que vean cómo se expresaría. Básicamente, se expresaría de dos formas. La voluntad de Dios para los hombres es ¿qué quiere que ellos hagan? Esa es la primera. ¿Y qué van a hacer? ¿Ok? ¿Qué quiere que ellos hagan y qué van a hacer? Esa es la forma en la que se expresa la voluntad de Dios para los hombres. En otras palabras, voy a sintetizarlo todo y ahorita lo explico. Dios es un agente voluntario, tiene una voluntad. Esa voluntad es que se haga su gloria. Y su gloria se va a realizar, quieran o no las personas, básicamente. ¿Sí? Pero Dios, por lo mismo, les establece a las personas qué quiere que ellos realicen, qué quiere que ellos hagan y que se dediquen ellos para su gloria. ¿Sí? Y aún así, Dios en todas las decisiones que ellos van a tomar, va a ejecutar las cosas que son para su gloria. Ya sé que esto suena medio complicado, pero básicamente lo que quiero que notemos en esto es que Dios nos entrega a nosotros también una voluntad, nos da a nosotros la capacidad de decidir como agentes voluntarios con intención, que son activos en esta decisión, que son inteligentes y ejercitan esa decisión, ¿sí? Y al mismo tiempo, podríamos decir nosotros, no se nos provee de esto. Es una especie de paradoja que no lo es en verdad, ¿sí? Que aparece en la Biblia, que es lo que nosotros conocemos como la responsabilidad del hombre, que Dios tiene esta voluntad y realiza decisiones y va a responder por esas decisiones, y que al mismo tiempo todas las cosas se realizan porque Dios quiere. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a terminar con ese conocimiento. Antes de que lo comencemos a ver, quiero que noten, por ejemplo, un versículo, Santiago capítulo 4, versículo 15, para ver si les ayuda un poquito a digerir este conocimiento. Santiago 4:15, y luego ya explico estas dos formas
en las que se ejercita la voluntad de Dios para los hombres. ¿Ok? Santiago 4, versículo 15. Santiago 4, 15 dice, contexto, está hablando Santiago acerca de gente que está diciendo, yo voy a ir a cierto lugar, dentro de ese lugar voy a tener un negocio y ese negocio va a ser fructífero. Esa es mi voluntad, está diciendo la persona. ¿Sí? Y Santiago dice, no, lo que estás diciendo es algo, es algo soberbio. ¿Sí? Lo que deberías de decir tú es lo que viene en el versículo 15. ¿Sí? Santiago les dice, ustedes pueden hacer planes, pero nunca pueden asumir que van a suceder esos planes. Tienen que pensar de esta forma. Santiago 4:15 les dice, en lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ese versículo yo creo que ayuda mucho a observar las realidades que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque dice una buena cantidad de cosas acerca de la voluntad de Dios y acerca de mi voluntad. Dice, por ejemplo, que yo, gente, me tengo que sostener yo a lo que Dios quiera. En otras palabras, si Dios dice dentro de su palabra, vamos a realizar esto o vamos a realizar aquello, yo tengo que decir, si el Señor quiere, yo haré esto o haré aquello. ¿Sí? Está diciendo este versículo, sostente a la palabra de Dios. ¿Sí? Está diciendo, busca conocer su voluntad. Y esa voluntad busca ejecutarla. Tú di voluntariamente, si el Señor quiere, yo viviré y haré esto o aquello. ¿Sí? Pero no solamente está diciendo que yo me tengo que someter, está diciendo que aún si yo no me sometiera de corazón y yo dijera, yo conozco la voluntad de Dios y yo quiero que esto suceda, aún así va a suceder. ¿Sí? Porque está diciendo el versículo, si el Señor quiere, yo voy a vivir. Mi vida se limita a lo que Dios quiera que se limite. ¿Sí? Si el Señor quiere que termine mi vida en este segundo por ninguna razón en específico que yo vea, aún así va a terminar mi vida en este mismo momento. ¿Sí? Yo no sé eso, pero podría pasar. ¿Sí? Podría no terminar esta prédica. Podría. O podría ser que no y que continúe con vida. ¿Sí? Pero no solamente mi vida. Ojo, no solamente mi vida está definida por la voluntad de Dios, sino que está definida cada una de mis acciones por la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el versículo dice otra vez, si el Señor quiere, haremos esto o haremos aquello. Si yo hablo estas palabras en este momento, es porque el Señor lo quiso. Y si yo salgo por la puerta en este mismo instante, porque el Señor lo quiso. Y si yo me voy, es porque el Señor lo quiso. ¿Sí? Todas las cosas se encuentran dentro de lo que quiere el Señor. Y al mismo tiempo, yo tengo que reaccionar como me dice Santiago y decir, lo que Dios quiera, eso realizaré. Entonces, si no, se está poniendo compleja la cosa. Pero por eso, estas dos formas de observar la voluntad de Dios para los hombres, les ponemos nombre, porque hacen más sencillo con el nombre comprender a qué se refiere todo esto. Entonces le vamos a poner un nombre. La voluntad de qué quiere Dios que yo haga, esa voluntad le vamos a llamar la voluntad moral de Dios. La voluntad moral. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Sí? Eso es lo que Dios coloca en su Biblia y me dice, tienes que realizarlo. Eso es lo que Dios dice que está bien y lo que está mal. Por eso es la voluntad moral. ¿Sí? Dios establece dentro de su palabra qué es lo que debe de realizar un hombre y qué no debe de realizar un hombre. ¿Sí? Ejemplo, Dios dice en Génesis que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Entonces, si dos personas se casan, ¿qué tienen que hacer?
tienen que dejar a su padre y a su madre, tienen que unirse en tienen que unirse y tienen que estar viviendo una vida de matrimonio. ¿Sí? Si Dios dice en Éxodo capítulo 20, no matarás, es porque el hombre no tiene que matar. ¿Sí? No robarás, es porque el hombre no tiene que robar. ¿Sí? No codiciarás lo ajeno, es porque el hombre no tiene que codiciar lo ajeno. ¿Sí? Dios establece qué es lo que es bueno y lo que es malo para un hombre realizar. ¿Sí? Esa es la voluntad moral. ¿Sí? Y si ustedes notan toda la palabra tiene este tipo de cosas. Toda la palabra tiene aquello que es bueno, aquello que es malo, y aquello que, por tanto, tiene que realizar un hombre, se define por la palabra de Dios. Entonces, si ustedes checan 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 17, o Efesios 2, 10, ese se los leo ahorita yo. Pero 2 de Timoteo 3, 17 nos dice, la palabra fue dada, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea completo, tenga todas aquellas cosas para que cumpla la voluntad de Dios. Y dice el versículo, que esté enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, la palabra de Dios que da su voluntad nos hace capaces de realizar toda buena obra, que es la voluntad de Dios. ¿Sí? O Efesios 2.10, ese se los leo yo, no lo busquen. Efesios 2.10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Yo fui creado por Cristo, que diga por Dios, en Cristo para buenas obras. ¿Sí? Entonces, la voluntad de Dios, hermanos, es aquellas cosas que Él ha revelado que son su voluntad para los hombres. ¿Okay? Dios dice, en otras palabras, esto es lo que tú tienes que conocer y realizar. ¿Okay? Pero ¿qué hay en esos casos donde la gente no realiza la voluntad de Dios? ¿Qué hay en esos casos donde la gente dice, yo no voy a someterme a lo que Dios dice que es correcto? Entonces ellos están saliéndose de la voluntad de Dios. No, la respuesta es no, porque la voluntad de Dios no solamente es qué quiere que ellos realicen, sino que aún los que no realizan su voluntad, que es lo que Él quiere, aún ellos se encuentran dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios y su voluntad son soberanos. Y entonces la segunda forma de su voluntad para los hombres es la voluntad de decreto. Eso es, todas las cosas que Dios quiere se van a realizar. ¿Sí? Les voy a dar unos pasajes para que veamos que esto es cierto. ¿Ok? Chequen, por ejemplo, Salmos 115, versículo 3. Salmos 115, versículo 3. Dice el Salmo, dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. ¿Sí? O, en una mejor traducción, Él hace lo que le place. Todo lo que quiere, realiza. Él hace lo que le place. ¿Sí? Esa es la Biblia de las Américas. También tenemos, por ejemplo, el Salmo 135. Salmo 135, versículo 6. Dice el versículo 6 del Salmo 135. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Sí? Ese versículo dice, todo lo que el Señor quiere se realiza en 4 secciones, 4 partes de la creación. En los cielos, donde habitan los ángeles, donde está todo lo que nosotros no observamos con nuestros ojos. Ahí dice, ahí realiza Dios sus intenciones. Pero no solamente en los cielos, lo realiza también en la tierra, donde nosotros nos encontramos el día de hoy. Ahí realiza Dios su voluntad. Y no solamente en la tierra, sino que en la tierra hay mares, mares que están lejos de nosotros, ¿sí? Mares que nosotros no observamos qué sucede ahí, y dice, ahí realiza todas las cosas, y no solo en los mares, sino en lo más profundo de los mares, en los abismos, Dios realiza todo lo que quiere. En otras palabras,
El gobierno de Dios, con su voluntad, se extiende a todos lados. Nada se escapa de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y quiero que noten que esta es una realidad bíblica y no solamente aparece aquí, sino que aparece en varias secciones de la Biblia cómo es que Dios gobierna todas las cosas. Y para eso quiero citar un librito de John Piper que se llama Coronavirus y Cristo. Está disponible gratis si alguien lo quiere. Coronavirus y Cristo lo pueden buscar en Google. Y voy a citar una parte del libro donde él habla acerca de qué tan extensa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Él dice, todas las cosas no son solamente cosas, sino todas las cosas. ¿Sí? Y de acuerdo a su voluntad, no es de acuerdo a las voluntades o fuerzas afuera de él, sino su voluntad. Todas las cosas se realizan de acuerdo a su voluntad. Él está haciendo referencia a Efesios 1:11, que ahorita vamos a leerlo. Pero dice Efesios 1:11 básicamente, Él obra todas las cosas de acuerdo al consejo de su voluntad. ¿Sí? Y dice él, entonces, en otras palabras, la soberanía de Dios es, no sé cómo traducir esto, una disculpa. Es básicamente que irradia todas las cosas, ninguna se escapa, ¿sí? Es básicamente que abarca todas las cosas y ninguna se escapa. Dice él gobierna el viento, Lucas 8:25, los rayos, Job 36:32, la nieve, Salmo 147:16, las ranas, Éxodo 8:1-15, todas tienen referencias bíblicas, voy a saltármelas porque como son tantas, pero bueno, las ranas, ¿sí? Las moscas están debajo del gobierno de Dios, ¿sí? Las langostas, los gusanos, los peces, los espárragos, el pasto, las plantas, cuando hay escasez de comida, la hambruna, él lo gobierna, el sol, las prisiones, las puertas de prisiones. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando es liberado Pedro? La ceguera, por ejemplo, del hombre que fue hecho ciego para la gloria de Dios. Ese es un ejemplo muy específico. El estar sordos, la sordera, la parálisis, la fiebre, toda enfermedad, todos los planes de viaje, los corazones de reyes, las naciones, los asesinatos, ¿sí? Y la muerte espiritual, y todas las cosas se encuentran debajo de la voluntad soberana de Dios. ¿Sí? En otras palabras, hermanos, nada se escapa de su voluntad. Vamos a observar unos pasajes específicos y ya terminamos con una aplicación. ¿Okay? Los pasajes específicos que quiero que veamos son de esa lista. Son cómo es que Dios gobierna las naciones. Para eso quiero que nos movamos a Proverbios, capítulo 21, versículo 1. ¿Por qué? Porque creo que es un buen ejemplo, hermanos, de cómo es que podemos estar conscientes de que a pesar de que no se realice esta voluntad y haya gente dura, que es corrupta, gente que mueve para realizar cosas malvadas, aún así podemos estar seguros que estaba dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Así que, por ejemplo, Proverbios 21:1. Proverbios 21:1 dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. ¿Sí? Está diciendo, el corazón de los reyes se encuentra dentro de sus manos. Él dirige este corazón para donde quiera que Él quiera que vaya. ¿Sí? Ninguna nación el día de hoy se encuentra fuera de la voluntad de Dios, porque sus gobernantes están dentro de la mano del Señor. ¿Sí? Y así es con todos, ¿sí? Todos en este caso, todas las naciones se mueven por lo que Dios quiere que se realice. Por eso dice ahora sí Efesios 1, versículo 11, Dios es aquel, lo describe el versículo, aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Okay? Voy a leer el versículo completo. Dice, también en Dios hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de
Dios. Ahora separamos esa parte porque nada más está describiendo a Dios. Como tal, no tiene algo que ver, bueno, como tal, es una descripción de Dios lo que viene después. Entonces dice, de Dios, aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Qué decía Piper? Dios obra, Dios las realiza. ¿Sí? Dios realiza ¿qué cosas? ¿Solamente unas o cuántas? Dios realiza, dice el versículo, todas las cosas. ¿Sí? Dios realiza todas las cosas. ¿De qué forma? ¿Con qué voluntad? La realiza, dice el versículo, conforme al consejo de su voluntad. ¿Sí? Entonces, hermanos, si notan, estas dos formas en las cuales gobierna arriba de nosotros son extremadamente importantes. ¿Por qué? Primeramente, porque Él sí nos revela a nosotros qué tenemos que realizar. Está aquí, ¿sí? Está revelado. Yo debería de querer sostenerme a esto. ¿Sí? Y al mismo tiempo, cuando las cosas no parecen ir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que ha escrito aquí, aún así tenemos la esperanza nosotros de que nada se le está escapando de las manos. Todo se encuentra dentro de la voluntad de Dios. Esto saca un buen de dudas y vamos a intentar resolver varias en las próximas semanas. Pero para terminar con esta introducción, quiero que tengamos nosotros, entonces, aun cuando no sepamos la respuesta a estas dudas, una pequeña aplicación. ¿Cuál es esa aplicación? La aplicación, hermanos, es sometámonos con confianza a Dios. Voy a escribirlo. ¿Y cómo se muestra eso? De acuerdo a lo que hemos visto el día de hoy, se muestra en dos formas. Primeramente, que yo sepa grandemente que la voluntad de Dios es buena, es justa, ¿sí? Que yo me aprenda ese versículo en Apocalipsis que estábamos observando nosotros al inicio, ¿sí? Solo por si acaso se los repito. Estamos observando nosotros Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Apocalipsis 15, 3, ¿sí? Que yo me aprenda que la voluntad de Dios es perfecta, grandiosa, hermosa, justa, verdadera, ¿sí? Y que como yo observo que es tan grandiosa, todo lo que yo piense se quiera someter a esta voluntad, ¿sí? Entonces, la primera es cambiar yo mi perspectiva acerca de la voluntad de Dios y que vea que es perfecta en todo momento. Y que eso me lleve a esta segunda. ¿Cuál es la segunda? La segunda es que yo quiera conocer esta voluntad. Yo quiero conocer la voluntad de Dios, que es perfecta y grandiosa. Ya sé que lo es, ya sé que es grandiosa, ahora quiero conocerla y conocerla para hacerla, ¿sí? Que yo conozca qué es lo que viene aquí dentro y que conociendo lo que viene aquí dentro, efectúe en mi vida los mandatos de Dios, ¿sí? Y esté consciente también que las cosas que no voy a conocer, hermanos, porque hay cosas que no van a conocer, ¿sí? Es bien probable que ustedes no conozcan con la misma exactitud que lo que conocen esta palabra, que ustedes no conozcan si el trabajo que van a tener el día de hoy es el trabajo que Dios quiere para ustedes. O sea, no puedo decir yo realmente, este es el trabajo que Dios quiere que yo tenga el día de hoy. ¿Por qué? Porque no me toca, ¿sí? Hay cosas que son reveladas y hay cosas que son secretas. Entonces, yo me conformo con las que vienen aquí. Y estas que vienen aquí, esas las quiero conocer, las voy a efectuar de la mejor forma. Y las cosas que no conozco, yo decido con ellas, siempre diciendo, es tu voluntad, ¿sí? Ejemplo, con el ejemplo del trabajo, yo digo entonces, Dios, yo estoy aquí ahorita en este trabajo, voy a efectuar con excelencia el trabajo que tú has permitido que yo tenga el día de hoy, ¿sí? Y si tú lo quieres quitar, yo no lo sé, pero tú realiza tu voluntad, ¿sí? Me someto a tu palabra, te dejo todo lo demás, ¿sí? Eso nos va a ayudar para lo que viene en las próximas semanas, ¿sí? Pero les voy a dar
un pequeño ejemplo de cómo podría ayudarnos eso. ¿Ok? Imagínense, hermanos, que el día de hoy sucediera una tragedia en sus casas, que alguno de ustedes estuviera bien seguro en esto, y de repente sucede que, híjole, bueno, que tienen una relación. Pongo un ejemplo de relación porque sé que la mayoría aquí no tienen relación. Entonces eso ayuda a que no lo sientan tan pesado. Pero bueno, que tengan una relación y esa relación de repente se rompe con una tragedia. Ejemplo, la persona muere, ¿no? La persona de repente tiene un accidente, ya no tiene la capacidad de que siga esta relación y tú pensabas en tu interior, tú decías en tu ser, esta persona es la que Dios quiere para mí. Y de repente te estás dando cuenta, no es cierto, no era así, porque si fuera, seguiría aquí, ¿no? Pero en ese momento, ¿cuál va a ser tu reacción? Tu reacción podría ser de decirle a Dios, Dios, eres infiel en esto, tú me dijiste que esta era la persona, pero eso sería una mentira, porque si tienes este conocimiento, sabrías que esta persona que estuvo contigo años, digamos, era para que tú obraras todas las cosas que veías aquí, para que tú en esa relación la trataras de una forma correcta, para que en esa relación tú la utilizaras para la gloria de Dios. Y una vez que se fue quitada, que tú dijeras, esto también va a glorificar a Dios de alguna forma. ¿Sí? Hermanos, eso ayuda en todo momento a que nosotros recordemos quién es principal en la historia de este mundo. ¿Sí? Que efectuemos sometiéndonos nosotros a su palabra, aquellas cosas que nos quedan a nosotros, nuestra responsabilidad, y que le dejemos a Él todo lo demás. Entonces quiero que terminemos orando nada más con esta idea. Tu voluntad es perfecta y grandiosa. Yo voy a cumplir las cosas que hay en tu palabra. Y las que se encuentran fuera de mi conocimiento, les voy a dejar en tus manos. ¿Ok? Cris, ¿nos ayudarías a terminar con esa oración? Sí, Vas. bueno, cierren sus ojitos. Señor, te damos gracias, gracias porque hoy fue un tema en el que a veces muchos de nosotros necesitamos descansar, saber que aunque no entendamos la situación que estemos pasando, sea difícil o sea buena, Señor, pues finalmente es para que tú puedas mostrarte nuestra vida, mostrar tu gloria a través de la situación y pues de nosotros, Señor, te damos gracias porque siempre buscas el bien para nosotros y a veces, aunque pueda ser doloroso, finalmente podemos confiar en que tú estás buscando y viendo por algo mucho mejor. Te pedimos que nos, nos perdones y muchas veces te hemos, pues, hemos juzgado tu manera de actuar o si nos hemos enojado contigo, Señor, por las situaciones que han pasado, te pedimos perdón y en cambio te pedimos que nos ayudes a cambiar esa visión, a que nos ayudes a querer tu voluntad, a asombrarnos por tu voluntad, a estar siempre agradecidos por cómo tú actúas, Señor. Y pues sí, ayúdanos a descansar en que tú tienes el control de todo y que no debemos inquietarnos por lo que está por venir, porque finalmente solamente tú lo sabes y nosotros no podemos hacer nada para cambiarlo, Señor. Y descansamos en eso, que si hasta el ave tú ves por ella y tú alimentas, cuanto más por nosotros, Señor. Te damos gracias por lo que eres, porque eres perfecto, Señor, y tienes el control de nuestra vida, todo el control de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a someternos, ayúdanos a ser mansos, ayúdanos a ser humildes, Señor, y quererte más a ti, más de ti, más tu voluntad que la nuestra, Señor. Te damos todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos, todos nuestros sueños, Señor,
y tómalos y haz con ellos lo que mejor te parezca a ti, Señor. Te damos gracias por la vida de Jaso, gracias porque has podido hablar a través de él y nos has podido enseñar este tema, Señor. Bendice su vida, bendice la vida de todos los que se pudieron conectar, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.